Bien, pues bueno, gracias primero que nada por abrir este espacio. Yo tengo una formación en filosofía de la religión y bueno, me especializo un poco en la historia comparativa de las religiones. Entonces, a partir de esta perspectiva, quiero presentarles cómo distintas religiones han hablado de una experiencia de la realidad última, del fundamento de la existencia, y cómo esta experiencia o cómo se describe esta experiencia se asemeja bastante a la experiencia de la que nos induce el Bufolvarius. Sin embargo, hay diferencias, hay muchas semejanzas, pero hay algunas diferencias y es lo que les quiero presentar. Entonces, bueno, primero que nada, el Bufolvarius, como saben, detona una experiencia tan intensa, tan abrumadora, tan enigmática que pues ha sido asociada con lo sagrado. La gente le nombra esa experiencia, por ejemplo, como bueno, la molécula de Dios, el fundirse con la divinidad, es como el más grande tesoro de la conciencia, entre otros términos. Pero bueno, haciendo un análisis fenomenológico de esa experiencia, podemos decir que hay algo ahí que trasciende las palabras, que por más que tratemos de darle un nombre, un concepto, una explicación, va más allá de todo lo que el ser humano finito puede tocar. En ese sentido, hay un término en filosofía de la religión, o bueno, un poco en las religiones orientales, que se acuña como la nada. ¿Por qué? Porque la nada no puede ser nombrada, no puede ser explicada, no puede ser, digamos, atrapada en conceptos o en cualquier arsenal lingüístico. Entonces, bueno, en esta experiencia ocurre justo una especie de disolución de todos los conceptos, no se siente ni como luz ni como oscuridad, sino que trasciende esta dualidad. Hay una sensación de estar en contacto con la realidad absoluta, algo que no puede ser nombrado, es algo misterioso, algo sagrado. En ese sentido, hay un concepto que es el de la experiencia mística, proveniente de la fenomenología de la religión. Y bueno, le leo una descripción que hace esta experiencia un fenomenólogo, se llama Juan Martín Velasco, y dice: esa es una experiencia radical, idéntica en todas las religiones y que constituiría su núcleo esencial. La experiencia de un contacto directo, de una relación estrecha del hombre con la verdadera realidad, representada bajo formas diferentes como lo absoluto, lo divino, lo uno, el Brahman, por doctrinas diferentes, religiosas o teológicas. Es una experiencia que constituiría la esencia de la mística y que la comparación de los diferentes fenómenos místicos permitiría captar con facilidad. Entonces, esta experiencia mística, bueno, estamos hablando aún de la vía mística, la vía religiosa, cómo se llega a esta experiencia a través de las religiones. Ahora, una característica de esta experiencia es que, como ya se ha mencionado, se concibe o se vive como si fuese la realidad absoluta, como la esencia de la existencia, como si fuese el fundamento de donde todo viene y hacia donde todo regresará. Ahora, algo que también caracteriza esta experiencia es que trasciende la dualidad. No hay distinción entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. ¿Por qué? Porque hay una transmutación de la conciencia en la que el contenido de la conciencia y la conciencia misma se funden, se vuelven uno. No hay sujeto y objeto, no hay yo y lo otro, no hay la distinción entre el observador y el observado. Entonces, esta transmutación de la conciencia genera esto que se llama el conocimiento no dual y que en las distintas religiones se le ha llamado de distintas maneras. Por ejemplo, el samadhi en el budismo, la iluminación, la gnosis en las religiones mistéricas, el no saber en la teología negativa, lo inefable, etc. Entonces, estos son nombres para designar a un tipo de conocimiento especial que va más allá de las categorías lógicas, racionales, porque implican una transmutación del individuo en el que ya no hay distinción entre el que conoce y lo conocido. Entonces, el único
conocimiento o el único objeto de conocimiento de este tipo de saber o de este tipo de prácticas es la realidad absoluta. Y en ese sentido hay una, bueno, quiero leerles una cita de Ken Wilber, un filósofo transpersonal. Dice: puesto que los modos de conocer se corresponden con niveles de la conciencia y puesto que la realidad es un modo particular de conocer, de ello se sigue que la realidad es un nivel de conciencia. La realidad es lo que se revela a partir de un nivel de conciencia no dual, al cual hemos llamado mente universal, que se revela es un hecho vivencial, una experiencia, pero aquello que se revela es algo que no se puede describir con precisión sin volver al modo de conocer simbólico y dual. Es decir, no es un conocimiento que se pueda alcanzar a través de un proceso intelectivo, racional, argumentativo, sino que es una experiencia, es una vivencia y como tal trasciende toda clasificación conceptual. Y bueno, algo que rescato un poquito de esta frase es que Ken Wilber dice que la realidad en sí no puede ser conocida bajo el modo ordinario de conciencia, porque el modo ordinario parte de la dualidad, parte del conocimiento dual, necesita distinguir yo soy esto y aquello es otro. Yo estoy conociendo la realidad. En cambio, en ese tipo de experiencias ya no hay distinción entre lo que el conocedor y lo que conoce. Entonces, ser y conocer se funden, se vuelven una sola cosa. Y entonces es una forma de autoconocimiento. Pero no es el autoconocimiento del individuo, sino es una forma en que la totalidad, Dios o la nada, se autoconoce a través de la experiencia individual. Ahora, quiero mencionar que esta experiencia, aunque la asociamos mucho con el mundo oriental, en realidad Occidente también tiene una tradición religiosa que ha tocado esta vivencia, aunque no ha sido muy conocida. De hecho, de aquí surge la teología negativa. Es una corriente mística del medievo, acuñada por el pseudo Dionisio de Areopagita, que él habla de, o sea, él dice que Dios va más allá de la cognición racional, por lo que no se puede decir nada positivo acerca de Dios. O sea, no puedes decir Dios es esto o aquello, sino que solo puedes negar aquello que, o sea, que lo determine. Es decir, solo puedes decir lo que no es. Entonces, la propuesta de la teología negativa, que por cierto fue considerada herética en su momento, dice que para llegar a Dios hay que vaciar el alma, hay que borrar o desdibujar toda la concepción que tenemos acerca de Dios. Cuando ya no hay conceptos que intenten alumbrar a esta realidad trascendente, entonces entramos en contacto con la divinidad. Y les leo una cita. Él tiene un texto que se llama La Divina Tiniebla y dice, bueno, hablando de cómo el individuo cuando deja la pretensión de conocer lo sagrado, dice: solamente entonces se ve libre de esas cosas vistas y también de las que ven y penetran las tinieblas realmente misteriosas del no saber. Y ahí cierra los ojos a todas las percepciones cognitivas y se abisma en lo totalmente incomprensible e invisible, abandonado por completo en el que está más allá de todo y es de nadie, ni de sí mismo ni de otro, pero renunciando a todo conocimiento, queda unido en la parte más noble de su ser con aquel que es totalmente incognoscible y por el hecho de conocer nada, entiende por encima de toda inteligencia. Entonces, o sea, fíjense, esta es una descripción de la experiencia divina alcanzada a través de la contemplación mística en la época medieval. Hay otro autor también de la mística medieval, que es el maestro Eckhart, que él tiene un libro conocido como El fruto de la nada, también parte de la teología negativa, y pues él dice: Dios está vacío de todas las cosas y por ello es todas las cosas. En el sentido en que como no tiene ningún atributo que lo restrinja, porque penetra toda la realidad, es toda la realidad, pero no es ninguna cosa específica, no es ningún objeto particular, no es ningún individuo, sin embargo, abarca a todos los individuos. Dice también: todas las criaturas están en Dios como una nada,
Pues Él es todas las cosas, perdón, el ser de todas las criaturas, Él tiene el ser de todas las criaturas en sí mismo. Él es un ser que tiene en sí todos los seres. Entonces, bueno, voy a hablar ahora de otras vías místicas. O sea, aquí habíamos visto la mística medieval, ¿no? Particularmente la teología negativa. Pero realmente todas las religiones que tienen una vía mística, o sea, hay que distinguir. La religión como institución generalmente es una forma de socializar la experiencia de lo divino y por tanto pierde la esencia. La mística, en cambio, parte de las religiones, pero no se queda con la parte social o institucionalizada de la divinidad, no se conforma con el dogma, sino que quiere experimentar la divinidad por sí mismo, ¿no? Entonces, la mística judía, conocida como la Cábala, tiene también una metáfora de cómo Dios se, digamos, crea, o sea, bueno, partiendo de la idea de que Dios es todo, ¿cómo surge la otredad? ¿Cómo surgen los demás? ¿Cómo surge el mundo de lo plural? Entonces, bueno, ellos tienen este mito o esta explicación mitológica, simbólica. Por ejemplo, el Ein Sof es la idea del infinito, aquello que es informe, que no está determinado, que es Dios antes de su manifestación. Siendo Dios todo, de pronto quiso conocerse, porque como no había nada más que Él, no podía conocerse. Entonces, para intentar autoconocerse, tuvo que realizar un proceso como de implosión, que se conoce como el Tzimtzum. Es una contracción divina en la que, digamos, la totalidad de pronto genera un abismo dentro de sí mismo, un hueco, un vacío que permite a Dios observarse como algo distinto a sí mismo. Este vacío ahora es penetrado por un rayo de luz y ahí surge la creación. Entonces, también tienen un mito, bueno, aquí es donde, o sea, cuando surge esta distinción entre luz y oscuridad, o sea, la disociación de la unidad primordial que abarca tanto lo divino como lo terreno, lo espiritual como lo material, lo masculino como lo femenino, la luz como la oscuridad. Cuando esta unidad paradójica se disocia, este es como el primer momento en el que se divide yo y lo otro, o el yo trascendente de Dios y la criatura, creador y criatura. Entonces, esta primera criatura que surge en la Cábala es Adam Kadmon, Adán. Pero este Adán, en la concepción mística de Isaac Luria, es realmente como una primera vasija en la que Dios se puede vaciar a sí mismo como un otro, y entonces es el creador contemplando la criatura como si fuese sí mismo. Sin embargo, hay una especie de como caída, un error cósmico ahí, una cierta tensión que hace que la vasija, Adán, se rompa en infinitos fragmentos, y cada uno de estos fragmentos somos cada uno de nosotros, las almas individuales. Cada una de esas almas individuales está viviendo un proceso de reconexión, de volverse a fundir en el todo, y eso se conoce como el Tikkun Olam. El Tikkun Olam es la reparación del cosmos, la unión de los fragmentos y la vuelta a la unidad primordial, que es nuestra verdadera esencia. Bueno, ese es otro esquema de la contracción, bueno, como el fundamento, el Ein Sof, el infinito, lo informe, lo no definido, se divide para crear una parte de sí que puede ser, o sea, esto, ¿no? Luz, oscuridad, hombre, mujer, espíritu, materia. Entonces, en esta primera división es la única vía en la que el ser absoluto se puede autoconocer a través de cada una de las individualidades que lo conforman. Otra vía mística pues es el taoísmo. Solo quiero leer algunos fragmentos del Tao Te Ching. Dice, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia, desde el ser solo vemos su apariencia. Bueno, leo otra que dice, el Tao es misterioso y no tiene nombre. Sin embargo, sostiene a todos los seres. Estamos hablando de vuelta de esta realidad fundamental que da origen a todas las cosas y que comienza siendo algo informe, indeterminado, incognoscible, pero para conocerlo tenemos que dividir.
separar. Y esa es la experiencia de la dualidad que vivimos los seres humanos. En el hinduismo tienen otras dos metáforas muy bellas. Una es el concepto de Maya, que es la idea de que igualmente el Brahman, siendo el todo, para autoconocerse tuvo que crear una especie de engaño cósmico. Entonces surge la diosa Maya, que con su vestido de infinitos colores empieza a generar formas, tal como cuando frente a una luz hacemos figuras como de un animal o algo por el estilo. Esta Maya está intentando crear la ilusión de que hay algo distinto al uno, al Brahman. Otro concepto es el lila. Lila se traduce como el juego divino. Y es también una idea de que el Brahman, para poderse autoconocer, digamos que juega a no ser el mismo, y entonces se inventa un montón de personajes y individuos que somos cada uno de nosotros. O sea, el ser absoluto quiere autoexperimentarse y por tanto se divide, se fragmenta para poder jugar a que yo soy uno y tú eres otro. Y entonces esto da a entender, o sea, ojo, aquí hay que hacer una distinción. Creo que el mundo occidental de pronto ha concebido la idea de Maya o la ilusión como algo negativo, como que entonces hay que volver a la unidad, ¿no? Pero no, aquí la idea es un juego. O sea, para poder experimentarnos como individuos tenemos que jugar a que no somos el todo. Otros conceptos, otras metáforas, por ejemplo, en el budismo está el concepto de sunyata. Sunyata es la idea de la insustancialidad de todas las cosas, es el vacío, es la vacuidad. Y en ese sentido es como la idea de que en el fondo no hay ninguna cosa separada de la otra, todo está interconectado, todo es una sola cosa. Y bueno, de ahí surge otra metáfora que es la red de Indra. La red de Indra es esta idea de que es como si fuera una red, un tejido que se extiende hasta el infinito, y en cada una de las intersecciones de estos hilos hay una gema tan brillante, tan preciosa, que refleja a cada una de las otras gemas. Eso quiere decir básicamente que no somos un yo separado, aislado, autónomo, distinto de lo demás. Somos un ser interconectado y cada gema refleja a la totalidad. Esto me trae a colación un concepto de la física bastante reciente, que es la idea del holograma, en que cada punto refleja a la totalidad, ¿no? Y eso también me recuerda al concepto de la magia renacentista, la idea de que el hombre es un microcosmos, en el sentido en que yo contengo la imagen total, completa del universo entero, del macrocosmos, ¿no? Entonces el individuo es un reflejo microcósmico de la totalidad. Bueno, ya no me quiero meter tanto en esto, pero también en la física cuántica, en la física subatómica, se habla de que ya no podemos esquematizar o entender el universo partiendo de la dualidad que proponía el paradigma newtoniano cartesiano, que básicamente decía que hay una distinción entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, ¿no? Entre espíritu y materia, o entre mente y materia. Y ellos dicen que, bueno, en realidad ya no podemos pensar en esta distinción porque el observador modifica el observado, el sujeto modifica el objeto. La realidad que observo es también mi esencia. Yo soy esa realidad autoconociéndose, ¿no? Entonces ahí se entreteje conciencia y materia y ya no podemos seguir pensando en un universo como ontológicamente dual. En fin, hasta aquí he expuesto las vías místicas de cómo se define esta experiencia de la no dualidad. Ahora bien, cuando surge bueno, pero hay una distinción muy, muy importante, porque cuando estas religiones proponen o hablan de esta realidad, lo hacen hablando de que, bueno, el individuo, para llegar a acceder a esa esencia divina de sí mismo, tiene que llevar un proceso disciplinado, un esfuerzo constante, una transformación de sí mismo, una disciplina para poder transmutarse y llegar a fundirse con esa realidad. Además de esa disciplina, de este esfuerzo constante, hay una serie de mapas o metáforas que guían al individuo hacia dónde vas
o que te explican qué es aquello que estás conociendo. Y además hay una comunidad religiosa que comparte este camino, que te acompaña en este proceso para llegar a esta experiencia de la no dualidad. Esto no es así con el 5MO DMT. ¿Por qué? Porque no hay comunidad, no hay metáforas o mapas, no hay un esfuerzo o una disciplina necesaria para ello, y esto no necesariamente es malo. O sea, son características distintas que tenemos que aprender a cómo actuar ante esto, ¿no? Entonces, bueno, perdón, antes de esto, como no hay comunidad, como no hay mapas, como no hay disciplina, de pronto la experiencia puede ser tan fuerte, tan impactante, tan abrumadora, que el individuo no sabe cómo reaccionar ante esto, y entonces se pueden generar, a mi parecer, tres actitudes o reacciones ante la experiencia de la no dualidad. La primera actitud que se puede generar, y que es la que normalmente se alcanza a partir de la vía mística, es el ascetismo. El individuo comprende que él es parte del todo, que el yo no es más que una ilusión, o sea, no soy un ente separado, estoy interconectado con la totalidad. Y por tanto surge la espiritualidad como una actitud de, bueno, si soy parte del todo, entonces el hacer daño al otro es también hacerme daño a mí mismo, etcétera, ¿no? Entonces nace, digamos, una actitud altruista, nace una actitud de amor ante todas las entidades vivas, nace también inquietudes filosóficas, las preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es la esencia de la realidad? ¿Para qué estamos aquí? Etcétera. También puede surgir en el individuo, una vez que regresas, la idea de Dios como una representación de la experiencia de estar vinculado con todo. Dios como el nombre que le damos a la totalidad. Esa es como una consecuencia positiva que puede surgir de la experiencia del bufo, pero puede haber también experiencias o reacciones no tan positivas como el solipsismo. Y esto lo menciono con mucho cuidado porque me tocó conocer a una persona que este fue su resultado, ¿no? Entonces, el solipsismo, o en términos de la psicología profunda junguiana, sería la inflación del ego. Es esta idea de que, bueno, me fundí con todo, regreso, entonces digo, entonces yo soy todo, yo soy Dios. Todo lo demás son una ilusión, nadie más existe, solo yo. Entonces, pues ya todo es un juego, todo es como, no me importa lo que haga con los demás, yo estoy más allá del bien y del mal, la realidad me obedece. Entonces, puede surgir aquí algo, ¿no? El complejo mesiánico, la idea de que yo soy el Salvador, yo soy Dios encarnado, o incluso algo como, bueno, yo soy el diablo, ¿no? Yo soy tal divinidad. Y entonces pierde contacto con la realidad humana, con la realidad del aquí, del presente. Entonces, esa es una posible consecuencia que pues tenemos que evitar. Bueno, esto sucede justamente porque no hay una tradición religiosa, una comunidad, un contexto simbólico que dé guía a la mente para que no confunda los niveles de realidad. Y una última consecuencia puede ser el nihilismo. Esta idea también de, ok, me fundí con el todo, regreso, vuelvo al mundo de la dualidad, pero ya nada tiene sentido. Entonces, toda mi vida, todo lo que he hecho, todos mis sueños, todos mis esfuerzos, todo mi trabajo, pues no importa. ¿Por qué? Porque nada es real, porque todo es una ilusión, porque estoy atrapado como en una especie de simulación virtual, en la Matrix, en un sueño, en una simulación, etcétera, ¿no? Entonces, esta experiencia trasciende la comprensión del individuo y ya no sabe qué hacer, ya no sabe cómo acomodarlo, ya no sabe cómo integrarlo en su vida cotidiana. Destruye todas las ideas que tiene de sí mismo acerca de la realidad y no tiene algo con lo cual reemplazarlo, no tiene
pues sí, no tiene conceptos, no tiene mapas, no tiene formas de integrar esta experiencia y entonces cae en una crisis de identidad, en una depresión profunda, en una noche del alma, que ya no sabe qué hacer con su existencia y puede incluso buscar pues la muerte, o el suicidio, la crisis, la angustia, ¿no? En fin, esas son algunas de las consecuencias que puede surgir de esa experiencia. Leo esto, dice, el 5-MeO-DMT es una psicotecnología capaz de inducir a cualquier persona a una instantánea disolución de la dualidad y fusión con la unidad absoluta, el misterio divino, Dios o la nada, sin tener que pertenecer a ninguna tradición religiosa ni haber pasado por ningún proceso de preparación, ni haber conocido las metáforas y los mapas que dan sentido a la vivencia de la no dualidad. Entonces, vamos ahora sí ver cuáles son las ventajas y las desventajas de esto, ¿no? Ya vimos cómo esta experiencia ha sido bien mapeada, bien conocida y bien regulada a través de las religiones, pero sabemos que las religiones se han corrompido, o al menos a un nivel social. De pronto, la religión que tenía como propósito ser una mediación entre lo divino y lo terrenal, pasaron más bien a ser como los administradores de la fe. Entonces, como la vía religiosa más conocida ya no nos provee las herramientas o las vías o la confianza de llegar a esa experiencia, pues bueno, surge el 5-MeO-DMT como una alternativa. Pero bueno, insisto, hay varias cosas que hay que considerar, ¿no? Primero, que no hay mapas ni tradiciones simbólicas establecidas. Eso, por un lado, es una desventaja, porque como vimos, puede que el individuo que vive esa experiencia no comprende qué vivió y entonces ya no sabe qué hacer y entra en crisis, ¿no? Pero por otro lado, también es una ventaja en el sentido en que si no hay mapas, si no hay símbolos, nos toca a nosotros, la comunidad de psiconautas, de psicoactivistas, generar nuevos mapas. ¿Por qué? Porque los mapas antiguos son antiguos. Ahora, con la cultura moderna, con el cine, con la realidad virtual, con la neurología, con el internet, podemos generar nuevas metáforas. Por ejemplo, la idea de la Matrix es una nueva metáfora para hablar de esto, ¿no? Quizás otra metáfora de la idea del holograma, de la realidad virtual, entre otras. Entonces, el no tener mapas, primero nos permite ya no, digamos, dogmatizar, decir, es que es, no sé, tal, o sea, es que es Dios, o es que es la nada, o es que es... Pero nos permite también la flexibilidad de decir, bueno, es Dios, o la nada, o la conciencia cósmica, ¿no? O sea, podemos intercambiar mapas. Segunda, no hay disciplina. Es decir, es una experiencia inmediata, es una experiencia que no requiere el esfuerzo por parte del individuo para llegar a eso, fumas y llegas, ¿no? Y entonces eso por un lado, digamos, los individuos que llegan a esa experiencia a partir de la religión, como ya tienen un proceso, una vivencia de preparación, de disciplina, pueden mejor integrar esta experiencia a sus vidas. En cambio, alguien que no tiene para nada esta experiencia y llega ahí, de pronto pues ya no sabe qué hacer con ello y entonces hay un jaloneo por parte del ego de decir, no, a ver, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ahí es donde surge la inflación del ego. Pero bueno, también puede ser una ventaja en el sentido en que no necesitas años y años y años o vidas enteras para llegar a esa experiencia, ¿no? Pero después de que llegas ahí, ¿qué pasa, no? Quizás como comunidad deberíamos empezar a generar disciplinas o herramientas para poder ir integrando esa experiencia post-Bufo Alvarius. Y por último, no hay una comunidad, o al menos no tan definida, aunque creo que en ese momento nosotros estamos creando comunidad. Entonces, si esta experiencia se llegaba a través de las religiones, era porque, bueno, las personas que pertenecen a esta religión son tu comunidad, son gente que ya sabe hacia dónde va, ya sabe hacia la experiencia que estás viviendo, entonces se puede socializar, se puede compartir, hay apoyo.
En cambio, con el bufo, pues cualquier persona puede compartirlo, te dan y se van y listo, ¿no? Entonces, hace falta crear mecanismos comunitarios para facilitar o hacer más digerible esta experiencia para las personas que lo consumen. Y quiero felicitar a los organizadores del Congreso porque, en cierta manera, esto es hacer comunidad, esto es tejer lazos. Y bueno, por último, solo quiero compartirles algunas de mis redes. Yo participo de este colectivo Mindsurf, que somos justo psicoactivistas. Tratamos de educar en modelos y mapas para la psiconáutica y los estados expandidos de conciencia. Y también formo parte del colectivo Vía Sinapsis, que organizamos el Congreso de Sustancias Psicoactivas en la UNAM, al cual también los quiero invitar. Ya están abiertas las convocatorias. Y la idea es tejer lazos, tejer vínculos entre la comunidad de psiconautas, de psicoactivistas, de místicos contemporáneos, de místicos químicos. Y pues esto, dejo aquí la palabra y nuevamente gracias. Muchas gracias, Mario. De hecho, tenemos un poco de tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas. De hecho, si alguien por acá tiene alguna pregunta para Mario. Yo te quiero preguntar un poco de esto que dices de que no hay mapa o tradición. O sea, ¿te refieres como a que no hay mapa y tradición dentro de la medicina del bufo alvarius, o sea, como tal? Sí, en el sentido, por ejemplo, esa cuestión de que si el bufo es ancestral, o sea, que como que no hay toda una tradición que haya generado metáforas o que haya generado vías o que haya generado herramientas, o sea, para digamos que respalden el uso ancestral de esto, ¿no? En cambio, las religiones místicas que conducen a esta experiencia, pues tienen miles de años trabajando con esto, perfeccionando las metáforas, perfeccionando las vías metodológicas para acceder a ello, y en ese sentido, pues el bufo todavía no. O sea, pero como les digo, o sea, esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? Por un lado, pues nos permite entonces diseñar nuevas formas, nuevas vías, nuevas metáforas, nuevos mapas, nuevas formas de acceder a la divinidad que ya no están dogmatizadas. Y eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, nada más te quiero como complementar un poquito. O sea, sí existe una tradición, o sea, precisamente desde Punta Chueca y de Sonora, o sea, de dónde viene la región del Sapo, o sea, sí existe esta tradición. Lo que pasa es que no se establece el tiempo que lleva esta tradición o la tradición en la medicina, pero la medicina sí tiene una tradición, también tiene un origen y pues un lugar del cual ha salido, ¿no? O sea, una nación. Entonces, creo que un poco lo que estás planteando es mucha la polémica que traen ahorita las naciones que se sienten, pues, ¿cómo se da la palabra? Pues, que se sienten pues transgredidas y que se sienten como más ellas como pues, que quieren ellas como tomar la tradición para sí mismos, ¿no? O sea, como tomarla a su nombre. Entonces, bueno, muchas gracias, nada más, Mario. Gracias. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos en unos minutos para todo el